Muy bien, mis hermanos, el Señor siga bendiciéndonos. Abra sus Biblias en Génesis capítulo 25, por favor. Génesis 25. Génesis 25. Quiero que meditemos en esta mañana en un tema que todos conocemos y sabemos, pero que es necesario recordarlo: la oración y sus efectos. Creo que los que estamos aquí, de una u otra manera, somos testigos de que cuando oramos, Dios interviene. Y interviene no a la manera nuestra, sino a la manera de Él. Y por eso quiero que hoy iniciemos un tiempo de meditación en la palabra, que esperamos continuarlo el próximo domingo. La oración y sus efectos. Génesis 25. Lo que esta semana nos ha pasado no es casualidad, sino efecto de la oración. En los 14 años que venimos haciendo el encuentro de oración, hemos visto muchos efectos. Y yo recordé eso esta semana, porque las posibilidades que nosotros teníamos para dar este paso que queríamos dar ya por varios años, de hacer el encuentro de oración en Cartagena, porque veníamos pensando eso, nos habían solicitado, habíamos hecho contactos, pero no teníamos la posibilidad porque necesitábamos ir a observar lugares y por lo menos ubicarnos en la ciudad y saber cómo vamos a operar en el desarrollo del encuentro. Era muy necesario ese paso. Pero en el encuentro de Armenia, antes, en el encuentro de Popayán, vino un pastor y un líder de una iglesia que es la iglesia de la pastora que dirige la Asociación de Pastores. Ella ha vivido el encuentro por 2 ocasiones. Y Dios le ha motivado a ella también, se ha interesado mucho en que realicemos el encuentro, pero en esta ocasión Dios permitió. Por eso siempre es bueno esperar el tiempo de Dios y la manera de Dios. Nosotros hemos intentado en años pasados, no habíamos concretado, pero en esta ocasión que ya se concretó el proceso, se está haciendo a través de la Asociación de Pastores y se está haciendo bajo la cobertura de la presidente de los pastores, que es la máxima autoridad espiritual en la ciudad. Y ellos, yo le pregunté a la secretaria, tienen unos 300 pastores asociados. Por eso ellos nos están pidiendo que el encuentro mínimo deben tener un sitio para 200, porque ese va a ser el primer grupo, nos dicen ellos. Entonces la apertura que hay allí es muy grande. Pero eso lo viene haciendo el Señor, porque el pastor y un líder principal fueron a Popayán y vinieron a Armenia a servir. En el transcurso del servicio, el hermano Herling, que es el líder, él nos dice: ustedes deben de ir a Cartagena, necesitan que vayan y que vayan a observar los lugares. Yo les voy a pagar el pasaje para que ustedes vayan. Requiero solo la fecha. Y volvieron a llamarnos para pedirnos la fecha. Eso no lo solicitamos nosotros, lo hizo el Señor. Nosotros enviamos la fecha y ellos nos enviaron, nos situaron el pasaje. Entonces, cuando llegamos allá, el pastor nos recogió en el aeropuerto y nos llevó al lugar de hospedaje, el piso 27. Bueno, nosotros ni siquiera preguntamos precios para no preocuparnos. Pero hermanos, en realidad no sabemos cuánto costó todo nuestro viaje.
y un lugar espectacular. El viaje ahí en el yate era el yate solo para nosotros. Un viaje en la bahía en el atardecer. Yo no sé cuánto vale eso. Nos dicen que eso vale mucho dinero, porque normalmente va a un grupo de personas. Bueno, todo eso nosotros nos detuvimos estos días a considerar que todo eso es efecto de la oración. Y por eso quiero que hoy y el próximo domingo pensemos en efectos de la oración. Porque cuando nosotros oramos, las cosas no van a quedar igual. Algo va a suceder. Ahora, normalmente nosotros queremos que suceda inmediatamente. Eso es lo que todos queremos. Pero a veces no sucede inmediatamente. Dios lo hace posteriormente. Lo que sí es importante es recordar que Dios lo hace, ya sea inmediatamente o posteriormente, pero Dios lo hace en su tiempo, en su hora y a su manera. Nunca pensamos que el proceso del encuentro en Cartagena iba a ser de esta manera. Eso no lo habíamos pensado, ni imaginado siquiera. Pero Dios lo está haciendo a su manera. Y la manera de Dios siempre es la mejor. El miércoles en la noche estuvimos en la iglesia de la pastora, que es la presidente, la que está impulsando. Y después que yo terminé de predicar, cuando ya iba a ser el momento de la despedida, Dios habló una palabra que ni ella ni nosotros lo teníamos en mente. Uno de los pastores, Dios le dijo que la pastora nos entregara una llave, porque ella es la autoridad, y que esa llave era para abrir la puerta de ingreso con el encuentro de oración en Cartagena. Tampoco lo habíamos programado. Y se hizo un acto profético muy sencillo, pero muy significativo, donde la pastora oró por nosotros, nos entregó, ella tiene muchas llaves ahí en el templo, y nos entregó una llave. Y dijo, esta llave representa que ustedes van a venir a esta ciudad y que las puertas están abiertas. Y que aquí el encuentro de oración va a ser de mucha bendición. Entonces, hermanos, amada iglesia, yo quiero recordarles hoy que nosotros como comunidad local tenemos dos énfasis que nunca podemos olvidarlos. Nosotros llevamos escrito esos dos énfasis en la tabla de nuestro corazón y en nuestra mente. Y mientras estemos aquí, esos dos énfasis siempre los vamos a mencionar. De una u otra manera, siempre vamos a llegar a esos dos énfasis. Los dos énfasis que el Señor nos ha mostrado en estos últimos 3 años, ustedes lo saben bien. El primer énfasis es la oración o la intimidad con Dios. Por eso siempre con frecuencia nos van a escuchar en la predicación, en la enseñanza, en los testimonios, siempre nos van a oír hablar de oración. Y estamos orando que el Señor como iglesia nos mueva a una nueva dinámica, un nuevo nivel de oración. Queremos que eso suceda no tan lejano, que sea pronto. Y el segundo énfasis está aquí escrito en letras grandes, porque entendimos que la oración tiene que ir unida al cumplimiento de la Gran Comisión. Entonces ustedes siempre nos van a oír hablando sobre el cumplimiento de la Gran Comisión, que se concrete en por lo menos un discípulo que haga a otro discípulo. Ese es nuestro énfasis, ese es nuestro propósito, que está ahí estampado ahí en ese escrito, resumido en ese escrito. Y esa es nuestra vida, esa es nuestra naturaleza como iglesia local. Entonces usted tiene que orar y pedirle al Señor, Señor, yo quiero unirme a la visión que tú has dado a esta iglesia. Si usted todavía no entiende, si usted ha perdido el fervor a la oración y amar a la gente perdida, usted va a tener que orar. Porque eso no se lo podemos poner nosotros, eso tiene que hacerlo el Señor. Y solo Él lo puede hacer. Y si usted no es un apasionado por la oración y no es un apasionado por la gente perdida, pídale al Señor que Él lo haga, porque ese es nuestro propósito. Y mientras existamos como iglesia,
el Señor va a obrar y nosotros vamos a mencionar eso. Por eso, en esta mañana quiero que leamos Génesis 25, vamos a leer el verso 21. Génesis 25, el verso 21. Y cuando se ora con fe, Dios causa efectos inmediatos o posteriores, y esos efectos serán visibles, se notarán. La oración es un recurso que Dios ha diseñado y que nos ha dado para que podamos acercarnos a Él y echar mano de todos sus recursos que Él tiene para nosotros como sus hijos. En la medida en que nosotros oremos y dependamos de Él, se van a hacer visibles todos esos recursos. Pero en la medida en que dejemos de orar y que dejemos de tener contacto con Él, las cosas no serán igual. No serán igual. Por eso necesitamos renovar en nuestro corazón y en nuestra mente este pensamiento central de la oración como intimidad con Dios y la oración como recurso para depender de Dios y pedir su intervención. Por eso voy a mencionar a partir de hoy, el próximo domingo, y si no alcanzamos a terminar, seguimos el siguiente, pero quiero recordarles algunas de las cosas basados en la Escritura que van a pasar y van a suceder si oramos. Entonces, aquí tenemos, en primer lugar, yo quiero mencionarles el efecto de la oración en la familia. Porque la familia comenzó en el estado de armonía que el hombre tenía con Dios. La familia no comenzó fuera del huerto, la familia comenzó en el estado en que el hombre estaba en completa comunión y armonía con Dios. Es la única institución que comenzó cuando el hombre estaba en comunión con el Señor. Todas las demás instituciones, llámese como se llamen, comenzaron cuando el hombre se separó de Dios. La familia tuvo su origen y tuvo su comienzo cuando el hombre estaba en comunión con Dios, en armonía. Cuando el hombre se había mantenido en esa armonía con el Señor. Pero además, escúcheme bien lo que voy a decirle, la oración fue diseñada en ese mismo tiempo. Es decir, que la oración, la familia y la oración fue iniciada y formada cuando el hombre estaba en comunión con Dios. Dios diseñó la familia para que en armonía pudiesen vivir bajo la comunión con Dios. Y Dios diseñó la oración como medio de comunicación para que el hombre pudiera relacionarse con el Señor. Entonces la familia y la oración tuvieron su origen, su comienzo, cuando el hombre todavía no se había separado de Dios. Eso es maravilloso. Y por eso es que la familia es tan importante y la oración es tan importante y más que importante, esencial. Bueno, voy a mencionar en esta mañana un caso particular de unas familias, pero también voy a ir a otras áreas de la familia, porque cuando hablamos que la oración causa efectos en la familia, cubre todas las áreas que tienen que ver con la familia. Pero en este caso, Génesis 25, el verso 21, encontramos una familia que estaba compuesta por Isaac y por su esposa que se llamaba Rebeca. Isaac y Rebeca. Y esta familia tenía un problema. ¿Cuál era el problema de esta familia?
que Rebeca era estéril. Y hablamos de un problema porque era una familia que tenía una promesa de multiplicación. Ese era el problema. Esta familia estaba bajo una promesa que Dios le había dado a Abraham, que su familia se multiplicaría. Entonces, esta familia, el hijo de Abraham y la nuera de Abraham, que era Rebeca, tenían esa promesa, venían bajo esa promesa. Pero Rebeca era estéril. ¿Qué significa estéril? Que no podía tener hijos. Entonces, para una familia que tiene una promesa de multiplicación, de repente que la esposa sea estéril, ¿es un problema o no es un problema? Claro que se convierte en un serio problema. Además, agreguemos a ese dato que las familias antiguas eran numerosas y era parte de la cultura antigua, y además no había muchos habitantes. Entonces la orden era multiplicarse. Por eso las familias eran muy numerosas. Entonces una familia en esa época que no podía tener hijos era muy traumático. Era muy traumático. Hoy ustedes saben que las familias buscan tener muy pocos hijos. Bueno, ustedes saben lo que ha sucedido en China. En China había una ley que solo podían tener un hijo. Ustedes saben eso. Pero ahora hay otra ley que dicen que deben tener 2 hijos porque se está envejeciendo la población y no hay población de niños y de jóvenes. Y eso está pasando en Europa también. ¿Por qué abrieron las puertas en España hace 10 años atrás, 15 años atrás? ¿Y por qué se fueron tantos latinos para España, tantos personas de Colombia, de Ecuador, de Perú, de todos estos países suramericanos? ¿Por qué? Porque la población europea ha envejecido y hay pocos niños y pocos jóvenes. Y por eso fue una de las causas por qué muchos suramericanos fueran especialmente a España. Pero en este caso de Isaac y Rebeca, el problema era muy serio. Dice el verso 21 que como el problema era tan complicado, ellos recurrieron a la oración. Es interesante. Verso 21, y oró Isaac a Jehová por su esposa. Y oró pidiendo que Dios obrara en ella. ¿Por qué oró a Isaac? Porque su esposa era estéril. Y dice el verso que lo aceptó Jehová. Dios escuchó esa oración. Y concibió Rebeca su mujer. Dios escuchó esa oración. Ahora es interesante que ellos eran un matrimonio, una familia bajo una promesa de multiplicación. Y pasó mucho tiempo sin poder tener hijos. Pero, ¿cuándo pudieron tener hijos? Cuando los solicitaron en oración. Dios ha dado el recurso de la oración para que cuando hayan problemas familiares recurramos primero a la oración, porque ustedes saben bien que no hay ninguna familia perfecta. ¿Sí sabían eso? Dígale al que tiene cerca, no hay ninguna familia perfecta, ninguna. Yo no conozco. Hasta ahora no conozco la primera familia que sea perfecta. ¿Y saben cuál es la razón por qué no hay ninguna familia perfecta? Porque los que componen las familias tampoco son perfectos. Esa es la razón. Esa es la razón. Ahora,
no hay familias perfectas, pero sí hay familias felices. Sí hay familias que logran comprenderse, que logran unirse, que logran armonía, que logran comprensión, que vencen todas esas barreras que cada familia enfrenta y logran, con la ayuda del Señor, comprenderse, aceptarse y vivir en armonía, y vivir en tranquilidad, y vivir en paz. No hay cosa más agradable que uno sienta la alegría de llegar a casa. Y yo creo que debe ser muy triste cuando alguien no quiere llegar a casa por los problemas. Eso tiene que ser muy triste. Cuando alguien, por diversos problemas, son tantos que pueden suceder, que alguien diga: yo no quiero llegar a mi casa, prefiero estar en otro lugar. Pero cuando hay armonía en la casa, hay comprensión, uno anhela estar en medio de su familia y estar con su familia. Y esa familia tenía ese grave problema que Rebeca no podía tener hijos. Isaac oró pidiendo al Señor que interviniera y solucionara ese difícil problema. Que si hubiesen ido a un médico especialista, seguramente el dictamen es irreversible, no se puede hacer nada, o vamos a requerir de mucho dinero para un tratamiento. Pero una oración tan sencilla, eso es lo que a mí me sorprende del el valor de la oración, que es tan sencilla, pero a la vez tan grandiosa. Es tan simple, diríamos, pero sus efectos son tan poderosos. Y por eso cada vez que realizamos los encuentros, a mí me sorprende oír todas las cosas que escuchamos como testimonios. Todo lo que el Señor hace es muy sorprendente, y todo con base en la oración. En la oración que hace Isaac fue muy sencilla, y Dios la aceptó, Dios la escuchó y concedió respuesta. Aquí la respuesta fue rápida, la oración fue concreta y la respuesta fue concreta, porque cuando oramos de manera concreta vamos a tener respuestas concretas, y la respuesta fue doble. ¿Se dan cuenta en el verso 22? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué les digo que fue doble la respuesta? ¿Qué dice el 22? No vino un hijo, sino dos. Mire, cuando oramos, Dios va más allá de la oración. Cuando Isaac oró, pensó en un hijo, pero vinieron dos. Qué interesante. Así de bueno es Dios, que cuando oramos Él siempre nos da más allá. Nosotros veníamos orando por el encuentro en Cartagena. Nunca pensamos que Dios nos iba a llevar antes para mirar el panorama, mirar los sitios, mirar todo. Eso no lo habíamos pensado. Pero Dios fue más allá. Dios va más allá de los acontecimientos. Es muy sorprendente eso. Por eso el orar es tan importante, y espero que esto anime su corazón para orar. En este caso tenemos el cuadro de una familia que la esposa no podía tener hijos. Isaac ora, y ahora hay dos hijos que vienen en camino, y los hijos luchaban dentro de ella. Y ustedes, madres, saben cuando un hijo empieza a moverse en el vientre. Y ahora dos, pues más complicado, y parece que estaban como luchando allá los dos. Desde el vientre lucharon los dos, y después que nacieron siguieron luchando, teniendo problemas. Y se originó allá en el vientre. Y los dos hijos luchaban dentro de ella, y entonces ella fue a consultar a Jehová. Otra vez la oración. Aquí vemos la oración para pedir que Dios interviniera concediéndole esos hijos. Bueno, un hijo, pero resultaron dos. Y ahora que ya los hijos fueron concebidos y están en el vientre de su madre, entonces viene otro problema.
Y el problema es que estos dos muchachos estaban peleando y le causaron molestias a la mamá. Entonces ella se fue a orar al Señor y a preguntarle y a pedir que Dios interviniera. ¿Y qué le respondió el Señor? Le dijo esto en el 23: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Estaban peleando, por eso ella estaba muy incómoda. Imagínense, allá es muy estrecho el vientre para estar allá peleando, pero estos dos allá empezaron la gresca. Y Dios le dice: desde el vientre 2 pueblos estarán divididos. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Bueno, ya Rebeca con esta respuesta se calmó, porque ya Dios le mostró lo que estaba pasando. No habían en la época de Rebeca esos aparatos modernos que hay hoy para las ecografías, creo que llaman. Yo ni sé muy bien los términos, pero todos esos aparatos modernos que muestran a las criaturitas en el vientre de su madre y ven cómo se va desarrollando. Bueno, David sí sabe muy bien esto, porque recientemente vivieron toda esta experiencia con su hijito. Y es una maravilla. Yo pienso que es una maravilla toda esa tecnología enfocada para el bien. Pero Rebeca no tenía esa oportunidad de ir al especialista y que le tomaran esa ecografía y que vieran a sus hijitos allá peleando. Pero Dios, como Él tiene todo bajo control, Él los vio. Y vio lo que estaba pasando y se lo comunicó a su madre, y ella se calmó porque supo lo que estaba pasando. ¿Qué nos dice esto? Que la oración causó un efecto poderoso en esta familia. Y yo quiero decirles, amados hermanos, aquí todos pertenecemos a una familia, estamos representando una familia, y todos sabemos que como familia hemos enfrentado circunstancias y seguiremos enfrentando, pero sabemos el valor de la oración. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor para dar gracias? Porque el Señor nos bendice en medio de cualquier problema familiar. Abran sus Biblias y miramos otro caso en primer libro de Samuel. Y que esto reafirme su corazón en medio de todos los problemas que tengan a nivel de familia, de pareja, de comprensión con los hijos, economía, problemas físicos, lo que sea. Todo hay que colocarlo bajo las manos del Señor, que Dios intervenga. Hermanos, antes de recurrir a un especialista, recurramos al Señor y dejemos en sus manos. Si en el transcurrir del proceso es necesario un especialista o es necesario un profesional, pues se hace. Pero lo primero siempre ha de ser la oración. Tengamos ese principio. Ojalá todos pudiésemos escribir eso en la tabla de nuestro corazón, que ante cualquier problema familiar lo primero ha de ser pedir la cobertura del Señor, como hizo Rebeca. Fue a consultar, fue a orar, fue a pedir al Señor. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Cuarto de Guerra? Levánteme la mano si alguien la vio. Bueno, solo 3 y 4, 5, 6 conmigo, 7. Mire, estupenda, ¿no? Ya pasó, creo que ya no la están presentando en los teatros. Estupenda, estupenda. Creo que vamos a tener que programarla para que la iglesia la vea. Y ese es un testimonio muy interesante. Ese testimonio de oración menciona justamente la familia. Los que ya la vieron, no le vamos a contar a los otros para que tengan la expectativa de verla, porque si no, perdería la gracia. Pero los que ya la vimos, ahí hay un testimonio de familia y cómo Dios obró en una familia que estaba a punto de destruirse. Y la oración, Dios utilizó la oración, porque no es la oración en sí misma, es Dios que responde la oración. Porque a veces le damos el crédito a la oración, pero no es la oración, sino la oración como recurso
porque el que obra es Dios, como respuesta a la oración, porque la oración la diseñó Dios. Fue el recurso que Dios nos dio y fue el medio que Dios diseñó cuando la familia estaba en un estado de armonía y de paz y de comunión con Dios. Ahí nació la oración. Ahí fue donde Dios diseñó la oración. Entonces la oración sigue siendo el recurso que Dios nos ha dado para que en medio de las circunstancias podamos recurrir a Él y pedir su ayuda. Y aquí encontramos otra familia, pero vamos a enfocarnos especialmente en Ana, que era la que estaba cargando con el problema, porque dice el verso 10 de primer libro de Samuel 1, capítulo 1, verso 10, y Ana con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cómo se sentía Ana? Con amargura de alma. Ella empezó a sentirse resentida y amargada porque ella también era estéril como Rebeca. Y entonces, para una mujer estéril en esa época era muy afrentoso. La gente se burlaba en la calle, la señalaban y decía, vea, esa persona que vaya en la calle, esa mujer no puede tener hijos. Y era normal que se burlaran de ella en la calle. Entonces Ana empezó a sentirse amargada por eso. Le llegó la amargura. Y dice amargura de alma. Entonces, en medio de esa amargura que sentía por el rechazo de la gente, los comentarios de la gente, la burla de la gente, el señalamiento de la gente, ella llegó a un término que ya no resistió más. Y en medio de su amargura, oró al Señor y lloró abundantemente. Cuando dice que lloró abundantemente, es que pasó su tiempo llorando. No sé si todo un mediodía o toda una tarde, derramando sus lágrimas delante del Señor. Ella se dio cuenta que únicamente Dios podía resolver su problema familiar delicado. Y ella oró en el 11 e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, se sentía afligida, y te acordares de mí. En medio de su oración, Ana expresa que es como si el Señor se hubiera olvidado de ella, ¿no? Hay personas que se sienten así, en medio de algún problema difícil, sienten como si Dios se hubiera olvidado de ellos. Pero Dios no se olvida de nosotros. Y ella dice, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Eso pidió Ana. Y dice, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Cuando dice que no pasará navaja sobre su cabeza, es que ella lo iba a dedicar. Y era una dedicación especial que hacían, en este caso del hijo al Señor, para que fuera consagrado y no se contaminara con nada y pudiera servir al Señor. Entonces, Ana, en medio de su conflicto, de su amargura, ella recurre al Señor. Y Dios tiene misericordia de ella y le concede ese hijo que ella pidió al Señor. Y ella lo consagra al Señor. Y Samuel llegó a ser uno de los hombres más fieles que narra la Biblia, que menciona la Biblia. Pocos hombres tan fieles como él, que durante toda su niñez ministró al Señor, y durante toda su juventud ministró al Señor, y durante toda su edad de adulto mayor ministró al Señor hasta el final. Permaneció fiel, nunca retrocedió, y su vida se originó en la oración de su madre. Dios obró en medio de esta necesidad apremiante. Amados hermanos, Dios obró en esa época, pero Dios obra en esta época también, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Sé que aquí como familias todos tenemos necesidades, sin excepción alguna. Y hoy quiero animarles a que ustedes no cesen de orar, ya sea por sus hijos, ya sea por la economía, ya sea por cualquier otra área.
Si usted se ha desanimado, esta mañana va a ser el momento de recobrar fuerzas y decir: Señor, voy a seguir orando. Si hay alguna circunstancia familiar que no ha sido resuelta, no se desanime. Siga orando, porque el tiempo de Dios llegará y Dios obrará. La pastora Lida, la presidente de la Asociación de Pastores en Cartagena, estuvimos predicando ahí en el templo donde ellos se reúnen. Ellos se reúnen en un barrio muy privilegiado de Cartagena, se llama el barrio Castillo Grande. Si alguien conoce Cartagena, saben que es un sitio donde están los edificios más grandes frente a la bahía de Cartagena. Es decir, ahí yo creo que es como un estrato 8, entre 8 a 10, es de lo más alto. Es un lugar muy difícil para tener iglesia. ¿Saben cuánto pagan ellos de arriendo? Pagan 8 millones de pesos por un local pequeño, no es tan grande. Bueno, en tamaño es una partecita de este. Pagan 8 millones de pesos y casi los hacen retirar de ese sitio, y por arreglar el sitio, acondicionarlo, les costó 40 millones para no irse de ese sitio. Porque casi no hay iglesias, no vimos iglesias. Y ellos nos contaron cómo esa iglesia es el resultado de unas mujeres ancianas que decidieron orar para que en ese lugar hubiera una iglesia cristiana. Y dice que pasaron años orando, algunas ya murieron. Eran un grupito de mujeres que se reunían de cuando en cuando y oraban y decían: Señor, que aquí en Castillo Grande haya una iglesia cristiana. Y oraron, y algunas posiblemente murieron sin ver la iglesia o establecida en ese lugar. Pero hace ya como 8 años está esa iglesia, 8 o 10 años. Y la iglesia se llama Castillo de Oración y Milagros. Y no le pusieron el nombre por el barrio, sino que Dios dio el nombre. Es un castillo de oración. El día que estuvimos en la madrugada orando, el viernes, llegó un hermano que iba a pasar todo el día orando. Y yo dije: Señor, que eso comience a suceder con nosotros. Que en cualquier momento usted pida la llave para venirse un día a orar. Y ojalá que nosotros ni siquiera tengamos que decirle, sino que en el corazón nazca el deseo de orar. Y usted diga: me voy a ir toda una tarde a orar. Otro diga: me voy a ir una medianoche a orar. ¿Será que eso puede pasar también en esta iglesia? Ese amén tiene un poquito de frío, pero dele un aplauso al Señor, porque en el corazón está fuerte. Amén. Cuando el Señor toque su corazón y usted quiera venir a orar, no tenga temor de pedir la llave. Hay varios que tienen llave, pueden venir a abrirle, o se le da la llave y usted abre. Mire, ahí hay un aposento de oración, una bonita plataforma aquí para orar, no para dormir, pero sí para orar. Hay tapetes, hay música, si quiere se le entrega la grabadora para que también ponga música. Y véngase a orar. No espere que haya que llamarlo, usted en su corazón. Una mañana de oración, una tarde de oración, una noche de oración. No necesita venirse en compañía de muchos, venga usted solo. Y Dios va a obrar en su vida, en su familia y de paso en la iglesia. Amén. Cuando yo entré al templo de la pastora Lida, y yo le dije a mi esposa: aquí hay oración en este lugar, porque todo el ambiente es un ambiente como para orar. Y el viernes fuimos a orar porque el hermano que nos pagó los pasajes y nos hospedó, él administra muchos apartamentos de ese edificio, y él dirige la oración el día viernes a las 5 de la mañana. Entonces nos pidió estar en el lobby del hotel a
faltando 10 para las 5. Y cuando nos subimos en su carro, me tenía un buen pocillado de café, me lo había hecho para mientras íbamos viajando tomando cafecito. Y fuimos a acompañarlo, pero yo quería seguir orando esa mañana. Quería como pasar toda la mañana ahí orando. Porque en los sitios donde se ora, Dios se manifiesta. Los que vieron Cuarto de Guerra saben eso. Y los que lo van a ver van a confirmar eso. Y yo lo he confirmado en la realidad también vivencial. De tal manera que Dios intervino y Dios va a intervenir. Vamos a esperar el año próximo muchos milagros en las familias. ¿Cuánto lo creen? Que Dios va a obrar muchos milagros económicos, físicos, milagros de restauración de familias, porque donde hay oración, Dios se manifiesta. Y voy a finalizar en San Lucas 18. Vamos a finalizar este pensamiento en San Lucas 18. Dios causa efectos poderosos en la familia, cubriendo todas las áreas, no interesa qué necesidad haya, pero cómo van a suceder las cosas. Usted tiene dificultades, pero no ora, ¿cómo va a pasar si no ora? Tiene que orar. Hay que orar para ver esas maravillas. Hay que orar para ver esas intervenciones. Isaac oró y Dios intervino. Rebeca oró y Dios intervino. Ana oró y Dios intervino. Si no hubiesen orado, nada había pasado. Hay muchas cosas que no han pasado porque no hemos orado. Muchas cosas no han sucedido en la iglesia porque no hemos orado. Muchas cosas no han sucedido en la familia porque no hemos orado. Entonces tenemos que dedicar más tiempo a orar y a pedir que Dios intervenga en cada familia. San Lucas 18, dice la Biblia que en el verso 3, había también en aquella ciudad, bueno, no era la ciudad de Ibagué, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Y a quién venía la viuda? ¿A quién pedía la viuda? Según el verso 2, la viuda pedía esto a un juez. Dice, había en una ciudad un juez. Era un juez que tenía una característica particular. No temía a Dios ni respetaba a hombre. Era un juez bien complicado, mis hermanos. Imagínense ustedes, un juez que no tenía temor de Dios ni respeto a ningún hombre, pues era un juez complicado. Muy complicado. Y dice la Biblia que esa mujer que también vivía en la ciudad donde vivía este juez, venía diciendo: hazme justicia de mi adversario. Esta mujer viuda tenía un adversario. Ahora, hay una historia en la Biblia, especialmente una historia de una viuda que cuando su esposo murió dejó muchas deudas. Y antiguamente cuando el esposo moría y dejaba muchas deudas y la viuda no tenía para pagar, tomaban a los hijos para pagar la deuda, como en pago de la deuda. Los tomaban como esclavos, como sirvientes. Aquí no narra la escritura si ese era el problema de esta mujer. No sabemos qué problemas dejó su esposo al morir. Lo cierto es que ella menciona un adversario, tal vez un demandante, tal vez deudas habían quedado o cualquier otra circunstancia. A veces algunas personas mueren y dejan muchos problemas. No sabemos qué problema le quedó a esta mujer y ella venía a un juez que no era buena gente. Diríamos así en palabras nuestras, un juez que era mala gente. Ni tenía temor de Dios ni respetaba a los hombres. Era un juez bien complicado, de pronto era como corrupto, algo así, o como unos jueces que se parecen a los que hay hoy día, ¿no?
Todos los jueces no son así, pero algunos sí. Son corruptos, son mala gente. Y este era peor que todos. Y ella venía y le pedía, y él no quiso por algún tiempo. Pero ella no se desanimó. En el verso 4 dice: pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ella venía y clamaba, y venía y le pedía, y le decía: hazme justicia de mi adversario, ayúdame con este caso, ayúdame con este problema, usted tiene la autoridad para hacerlo. Y ella insistió tanto que dijo: lo mejor es arreglarle el problema a esta mujer, no sea que me agote la paciencia y resulte un problema mayor. Y dijo el Señor, ¿qué dijo el Señor? Oíd lo que dijo el juez injusto, en el verso 7. Mire lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de vez en cuando? ¿Cómo dice el pasaje? Que claman día y noche. ¿Se tardará en responderles? ¿Qué más dijo? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. La justicia de Dios. Esto lo dijo pues el juez injusto. El juez injusto dijo que Dios nos hará justicia si esto hizo un juez injusto de escuchar la petición de esta mujer, esta viuda necesitada, para resolver su problema. El juez injusto y dijo: y Dios no hará justicia porque Dios es justo a los que claman delante de Él día y noche. Dios es justo y tocamos su corazón y Dios interviene en el día y en la hora que es más conveniente. Pero cuando hay una causa, un problema, una necesidad física, espiritual, económica, familiar, lo que sea, Dios es bueno y tomará esa causa, y llegará el día en que la respuesta vendrá y Dios obrará, Dios cambiará, Dios transformará. Dele un aplauso al Señor, porque Él es justo y nos dará respuesta. Por eso, amado hermano, no se canse de orar. Sigue orando. Si no ve cambios, sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo, que Dios va a obrar. Esa oración no quedará en el vacío. Dios oirá esa oración y en su tiempo dará respuesta y hará una obra grandiosa y maravillosa, porque Dios es todopoderoso. Estas hermanas en Cartagena oraron y oraron. Era casi imposible que en Castillo Grande, sector privilegiado de la ciudad de Cartagena, hubiera una iglesia. No era posible, pero oraron, creyeron, y algunas hasta murieron, tal vez sin ver eso, pero creyeron que Dios lo haría, y Dios lo hizo, y la iglesia está cumpliendo ahí un propósito. Hay gente orando por toda esa ciudad, porque ellos están orando por toda la ciudad, el departamento y la nación, y ya han proyectado, a raíz de vivir el encuentro de oración y de animarlos, ya la pastora dice: queremos un terreno en La Popa, que es la parte más alta, el cerro más alto, y quieren ahí un sitio de oración para desde allí clamar. Y mire cómo todo provino de la oración de unas sencillas mujeres que oraron. Hermanos y hermanas, sus oraciones a favor de su familia nunca han sido ni serán en vano. Siga orando, que Dios causará sus efectos en la hora y el tiempo y en la forma de Él. Dios va a proteger, Dios va a transformar, Dios va a cambiar, Dios va a hablar, Dios va a proveer, Dios va a levantar, Dios va a sanar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Y tu palabra en esta mañana, leer estos pasajes, nos habla cómo tú obras a favor de las familias. Tú amas cada familia en la tierra, porque tú creaste la familia y la creaste en estado de armonía.
y creaste la oración para que la familia pudiese comunicarse contigo. Por eso, cada oración que se hace en el ámbito familiar, cada clamor, cada gemido, cada llanto, cada lágrima, Señor, no eres ajeno a esas necesidades. No eres ajeno a ese clamor que hacen los padres por los hijos, que hacen los hijos por los padres. No eres ajeno a ese clamor que hace una esposa por su esposo no creyente. No eres ajeno a ese clamor de los padres por los hijos que no quieren saber nada de tu palabra. No eres ajeno a ese dolor, a ese sufrimiento. No eres ajeno a cualquier otra necesidad que hay en las familias. Eres un Dios de misericordia, de justicia, y un día llegará, ese día llegará en que tu respuesta vendrá. Señor, pido en esta mañana que des mucha fortaleza a cada esposa, a cada esposo, a cada hijo, a cada hija aquí representando una familia. Tú bendiga las familias de esta iglesia y bendiga las familias de esta ciudad y bendiga, Señor, cada familia, cada hogar. Que tu palabra llegue a cada familia en el oriente, occidente, norte y sur, y vengan poderosos efectos, Señor, que en los próximos días, semanas y meses y años oigamos de testimonios de intervención poderosa, de maravillas, de provisión, de restauración, de conversión. Señor, te damos un aplauso diciendo gracias, gracias por ayudarnos, gracias por fortalecernos, por levantarnos y llevarnos adelante, Señor amado. Gracias por el recurso de la oración, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, muchas bendiciones, que tengan una semana en bendición, que sigan orando sin desfallecer, y cuando el Señor le ponga en su corazón venir a orar, sencillamente comuníquese para que alguien le abra el recinto y usted pueda pasar aquí unas horas orando, llevando delante del Señor su familia, la iglesia y la ciudad. El Señor les bendiga.